Vinimos hoy acá a hablar de trabajo remoto, que es lo que vos estás haciendo hace ya muchos años. Para la gente que está escuchando voy a hacer una breve introducción. Juan es argentino, lo conocí en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hizo la mayor parte de su carrera trabajando para una compañía de forma presencial, yendo a la oficina todos los días. Juan en su momento decidió que quería volver a su Argentina natal y en su momento me acuerdo que nos contactamos y me dijiste, Santi, ¿me podés ayudar a encontrar algún trabajo remoto para seguir trabajando desde Argentina? Algo pudimos armar ahí. Si querés contarnos un poco cómo fue ese camino de tu primer trabajo remoto, pero por sobre todo después, que ya vamos a ir hablando puntualmente sobre eso, es cómo le aconsejarías a la gente estar listo para trabajar de forma remota, ya sea para conseguir el trabajo y para después poder performar bien como Claro, trabajo remoto. Y acá lo que último que digo, y ya te dejo que sigas vos, es Juan actualmente hoy trabaja para una compañía que está basada en los Estados Unidos y maneja un equipo de trabajo remoto basado en Latinoamérica, mayormente Argentina, para esta compañía en los Estados Unidos. Así que Juan, recordame, ¿cómo fue que llegaste a Argentina y que conseguiste ese primer trabajo remoto y toda esa transición de oficina a trabajo remoto? bueno, antes que nada, Santi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ya nos saludamos, pero vamos de vuelta y bueno, la gente que vea esto también, espero que les sirva en algo. Así que bueno, eso primero que Seguro nada, que les va a servir. buenísimo. Y bueno, a ver, mi historia en ese sentido, sí, como vos dijiste, la mayor parte de mi carrera la hice en Nueva Zelanda de forma presencial. En ese momento estamos hablando de ya 20 años, todo mal, casi 20 años. El trabajo remoto, al menos en lo que yo conocía, pero en general, por lo que veía mis colegas, y eso no era algo común. Quizás sí se hacía un poco de outsourcing estoy hablando desde Nueva Zelanda, no conozco la situación como era acá en Argentina, pero a India o algún tipo de, pero cosas más puntuales, o sea, lo que no era común es en la comunidad de desarrolladores con la que yo tenía contacto en ese momento, de estar trabajando de forma remota. Eh, Fue eso cambiando muy de a poco con el tiempo, obviamente hasta llegar a nuestra situación de ahora. Y bueno, cuando decidí volver a Argentina, esto fue en el 2016, quizás esto ya era así un poco más común, como que se estaba empezando a normalizar un poco esta práctica. Y bueno, una vez acá en Argentina, después de un tiempo de adaptación, acomodación, este, como dijiste, te contacté para ver si había alguna posibilidad de trabajo remoto, bueno, creo que varias razones. Por un lado, no estar atado a una locación. De hecho, donde estamos viviendo, de hecho, hoy en día todavía seguimos en el mismo lugar, no es un lugar céntrico y bueno, esto nos da la posibilidad de poder hacer eso a la vez que estamos trabajando. Y el tema económico, por supuesto, o sea, si bien eso va fluctuando de acuerdo con los momentos del país, incluso en ese momento era mucho más conveniente trabajo remoto para compañías extranjeras, ¿no? Obviamente. Eh, Totalmente. que un trabajo presencial. Sin embargo, yo entrevisté para compañías acá en Argentina presencial, Globant, por ejemplo, un par más, realmente en este momento no recuerdo, pero compañías conocidas, importantes y un poco lo que me pasó, creo, fue sentir que me iba a meter en lo mismo de lo que había salido, ¿no? Mm, este, Toda la cultura eh, corporate, digamos, que implica estar en una empresa bueno, además de la logística de los traslados y eso, me iba a meter en lo mismo. Eso, por supuesto, tiene cosas muy personal, tiene cosas positivas, cosas negativas, cada uno puede evaluarlo. Pero bueno, sentí un poco eso y sumado a lo que te comentaba antes fue lo que me decidió explorar este otro mundo que, bueno, en definitiva, desde ese momento hasta hoy es lo que estoy haciendo. totalmente, sí. Hoy justo estaba haciendo el vivo de YouTube que hacemos todos los viernes y una persona me dice, ¿cómo es la situación de trabajar remoto desde Latinoamérica para con Nueva Zelanda? ¿Cómo está el mercado hoy Mm. para trabajar con Nueva Zelanda?
como vos bien dijiste, en ese momento no era tan común que mucha gente trabaje remoto, menos en otro país que la diferencia horaria son 16, 17 horas o 15, dependiendo del momento del año. Cuando vos entrevistaste para esta compañía, que en ese momento era un cliente nuestro, y nosotros te presentamos a nuestro cliente, que eso siempre ayuda un poco porque ya venís representado, digamos, por alguien Claro. que ya te conoce y que el cliente también ya te conoce, entonces puede haber un poco más de apertura a considerarte. Pero cuando tuviste las entrevistas con esta compañía de Nueva Zelanda, que surgió en algún momento el tema de la incertidumbre de si quisieran contratar a alguien remoto, dado que estabas en Argentina y ellos estaban en Nueva Zelanda, que además era un proyecto para Australia, si mal no Sí. recuerdo. ¿Te acordás de cómo fue esa conversación en el proceso de selección con ellos? Sí, sí, de hecho fue, al menos en ese caso, bastante simple y creo que tiene mucho que ver con eso, que ya estaba presentado por ustedes y además también hacía meses que había dejado el país que tenía toda esa experiencia de trabajar en Nueva Zelanda, con lo cual creo que eso ya de por sí me abrió muchísimo la puerta. Eh, pero, eh, pero la conversación fue básicamente cuál iba a ser el tema de la coordinación horaria, ¿no? Realmente fue eso, o sea, creo que implícitamente ya al tener esa conversación se dieron cuenta de que yo me podía manejar en inglés perfectamente. Y bueno, un poco fue decir, bueno, ¿cuándo vamos a estar overlapping horarios como para coordinarnos? Y fue nada más que eso. O sea, no sé si Sí, por un caso muy especial, pero fue muy no, simple. yo no me acordaba y la verdad es que tampoco tenía presente, pero te lo preguntaba justamente porque quizás me decías, no, mirá, sí, fue todo un tema el Claro, hecho no, no, de trabajar de allá. Sí me acuerdo que esto puede ser interesante para que la gente sepa que hubo todo un tema de seguros. En Nueva Zelanda y en Australia es común que cuando una persona trabaja como contractor tenga que tener un seguro por lo que esa persona trabajando puede ocasionar en el proyecto, ya sea que por algún error se haga un leak de data o que claro. se caiga un servidor. Y me acuerdo que en ese momento en Nueva Zelanda y en Australia uno tiene que tener un seguro para cubrirse, pero no es legalmente por condiciones del país. Pero me acuerdo que en ese momento, y creo que hasta ahora sigue siendo así, uno como argentino no tiene que tener, no está obligado a tener un seguro para poder prestar estos servicios. Eso sí me Eh, acuerdo que fue claro. un tema de discusión, que quizás vos sí te enteraste, porque me acuerdo que lo hablamos, pero que fue un tema para la compañía decir, bueno, pero pará, ¿cómo puede ser que ese país no tenga que tener un seguro Claro. para eso? Creo que eso entonces fue lo único que quizás en algún momento trabó un poco la posibilidad de que vos puedas trabajar remoto desde Argentina. Sí, no, ahora que lo decís me suena esa situación, pero lo que sí me recuerdo seguro es que yo no tuve que solucionarlo. Supongo que lo habrán Sí, eso resuelto ustedes o lo habrán lo resolvimos nosotros, internamente. sí. Sí, Claro. sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste más o menos trabajando para este cliente? Y esto fue un proyecto de unos 6 7 meses, si no recuerdo mal. O sea, fue porque era un proyecto de tiempo como no era un long term, digamos, había que entregar unos deliverables, que era un proyecto que se había contratado a esta consultora, y fueron, sí, 6 o 7 meses por lo menos de trabajo. De trabajo. Perfecto. ¿Y cómo fue? Ahí justamente estábamos diciendo de que todo esto se vio facilitado por el hecho de que nosotros te representamos, por decirlo de alguna forma, con este cliente que ya nos conocía y nosotros ya te conocíamos a vos, con lo cual eso hizo que todo fuera mucho más natural. ¿Cómo fue tu experiencia ya cuando se terminó este contrato de salir a buscar trabajo remoto por tu cuenta, digamos, ¿no? Por Claro. decirlo, ¿no? Sin que tengas a alguien que te represente y de ese aval de confianza. ¿Cómo fue ese proceso, que es el proceso donde se encuentra la mayoría de la gente, encontrar ese contrato con la empresa estadounidense? Claro, sí, sí, bueno, creo que estos 6 7 meses que hablamos antes, que fueron de fácil acceso, un poco que me dieron todo ese, me rompieron, como se rompieron el hielo en Hielo, todo sentido, en lo que era la modalidad remota, en cómo manejarse en todos sentidos, ¿sí? De forma de comunicación, de materiales, bueno, de esto, coordinación horaria. Entonces, bueno,
uno, si no tenés experiencia en nada, es por esto una cosa desconocida, y con esto digamos, se te hace fácil porque, bueno, lo experimentaste, ¿no? Como cualquier cosa por ahí. Entonces, bueno, sabiendo que este proyecto iba a terminar, o sea, no tenía un término, ahí en ese momento fue empezar a buscar por LinkedIn, que bueno, de nuevo, ¿no? Por ahí la gente que recién está ahora haciéndolo, no sé si LinkedIn es la única o la mejor plataforma para hacerlo. De hecho, igual en ese momento había plataformas de freelancers y demás, o sea, eso que existía, pero yo quería poner un contrato directo con una compañía, no tanto por un tema de contrato por horas o así, entonces, bueno, eso Sí, sabía. todos esos sitios de freelance por lo general son proyectos de por hora, por semana o Exacto. quizás 1 o 2 meses, no son proyectos más a largo plazo. Exactamente. Entonces, bueno, una cosa que sí tenía clara era que prefería un proyecto a largo plazo. Sí, además bueno, por ya digamos, quizá la etapa que estaba en mi carrera, yo automáticamente, yo ya ni bien me involucro con algo, quiero involucrarme 100% y bueno, llevarlo como a cabo como long term, ¿no? Un poder estar involucrado, si bien puedo hacer lo otro, pero mi preferencia es eso. Así que bueno, fue empezar a investigar cómo usar LinkedIn y cómo hacer como targeting a lugares que por ahí me podían interesar. No recuerdo exactamente cómo llegué a este cliente siguiente, pero bueno, lo que sí recuerdo es que hice una aplicación por el sistema, bueno, empezó el proceso de entrevistas. Resultó en ese proceso de entrevistas que sí, no era directa la contratación, sino que era a través de una consultora con base en Argentina. Pero en definitiva es un tema administrativo, porque no solo cambiaba quién por ahí Sí, tenía el contacto directo y quién hacía los pagos, sí, o sea, no creo que eso por ahí sea relevante en cuanto a mi proceso. Em, Quizá por ahí sí lo que diría es que sí sería relevante para alguien que está empezando, bueno, saber que por ahí están estas dos características, ¿no? O sea, consultoras que son los que tienen los contactos o los clientes. Entonces uno cuando hace una aplicación, por ahí no es que está aplicando para tal cliente, sino que bueno, es consultora, que bueno, por ahí sí pueden apuntar a uno, pero después uno va cambiando de clientes y aplicaciones directas. Después, bueno, descubrí es que lo más común era a través de consultora y no directo, sobre todo si uno por ahí no es una persona con contactos o con otro, como un poco como lo que hablamos de Nueva Zelanda, ¿no? Con ese tipo de contactos. Así que bueno, ese fue perfecto. un poco así el proceso inicial. ¿Cómo hoy trabajás para una empresa de forma directa? ¿Dónde encontrás la diferencia entre trabajar para una consultora, trabajando para el cliente externo, del exterior, y cómo encontrás la diferencia ahora ya trabajando directamente para la empresa en el exterior sin un intermediario, por más Sin que intermediario. quizás muchas veces lo único que hacen es el payroll, la Mira, liquidación de te voy a sueldos? decir, sí, no, te voy a dar una vuelta a eso que me estás preguntando, pues es muy interesante y es algo que para mí siempre es muy como relevante en todo esto, ¿no? Yo, después de esto primero que estamos hablando, tuve una serie de clientes hasta llegar a este que estoy en este momento. Y no siempre fueron a través de consultoras, uno o dos, no recuerdo, pero bueno, por lo menos uno y dos creo que también fueron directos. Y la gran diferencia que encuentro con todas esas experiencias anteriores y esta es que es muy difícil que a uno, quiero ver cómo explicar bien esto para que se entienda bien. Eh, en todos estos lugares en los que estuve, uno es un poco un second class citizen. Ok. Que no sé si quieres por ahí me puedes ayudar un poco, lo charlamos ahí, Sí, ¿no? Pero, hay una diferencia entre la gente que está empleada directamente por la empresa en exacto. los Estados Unidos contra la gente que es contractor en otro país y es como un empleado de segunda categoría, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Y depende del caso, es qué significa eso. En algunos casos es por ahí que simplemente, no sé, no recibís invitaciones o mails
para cosas de la compañía bueno, cosas más así formales que por ahí no son tan relevantes, y en otras son simplemente que, bueno, uno en esa posición, no importa por ahí el seniority o lo que sea, bueno, sos un code cutter, Sí, básicamente. voy, O sea, voy a dar un ejemplo para la dale, gente que dale. esté escuchando, voy a dar un ejemplo que quizás puedan tener un poco más cercano. En Argentina o en Latinoamérica, uno trabaja muchas veces para una compañía y es empleado directo y tiene todos los beneficios de la compañía, tiene todos los eventos de la fiesta de fin de año de la compañía, Claro, tiene el beneficio de que el día del cumpleaños no trabaja. Tiene el beneficio de que tiene acceso a descuentos en gimnasio, etcétera. Y eso es lo que vendría a ser el empleado de primera categoría. Ahora hay veces que uno trabaja para la misma compañía, pero a través de un contractor, a través de una consultora. En Argentina, me acuerdo cuando yo estaba, había empresas como Adecco o Manpower claro, sí, sí, sí. o la consultora, que vos ibas y trabajabas en el mismo proyecto que el empleado directo de empresa A, pero yo trabajaba para la empresa A través de una compañía intermediaria, y lo que pasaba era que yo no tenía ese beneficio del día del cumpleaños libre, no tengo ese beneficio de la fiesta de fin de año, no tengo acceso al gimnasio, y si bien en el día a día yo hacía el mismo trabajo, se veía la diferencia en cuanto a todos estos otros beneficios, que no necesariamente era lo que a uno le sonaba malo no tenerlo, pero sí había una diferenciación. Vos Claro, sos distinto al empleado que se es empleado de genera, forma claro. directa. Y yo te agrego a eso, que obvio de sí, es totalmente, bueno, es un poco lo que estaba diciendo, pero te agrego a eso que en el rol, ¿sí? Específicamente, o sea, yo por ahí con mi seniority, nunca iba a poder acceder a por ahí ni siquiera un puesto formal, pero sí a un rol por ahí más de liderazgo o de otro tipo sí, sí, de rol o de responsabilidad o de nivel, justamente bueno, yo no soy un empleado directo, entonces, bueno, está bien, yo puedo contribuir a nivel de mi seniority, pero siempre con esa limitación porque no soy empleado directo. Entonces, Claro, diría que y creo que la mayor diferencia, escuchándote recién lo que me decías, es el sentido de pertenencia que tenés para con la total, organización, sí, y cómo al pertenecer te van a invitar a que contribuyas a cierto tipo de problemas, y si no perteneces no te invitan a contribuir a determinado tipo de claro. problemas. Exacto, exacto. Y no solo no te invitan, sino que si uno tiene el impulso para hacerlo de forma propia, o sea, no esperarlo, sino que uno lo intenta, me encontré con, bueno, estas limitaciones que no te permiten, sí, hacerlo directamente. No es que, bueno, no solo no invitan. Y quizás lo irónico de esto es que por ahí muchas veces las personas con las que uno tenía trato, ni siquiera tenían en claro muy bien por qué era esto, porque no era que es una política muy clara, Claro, sino que bueno, sí, fue medio como, bueno, sí, con los contractors es así, y bueno, y por ahí impulsar algún cambio de eso, al menos en mi experiencia, fue una causa perdida. O sea, no, nunca tuve éxito en, bueno, estoy trabajando para un cliente de esta forma, bueno, dense cuenta que por ahí los contratos podemos contribuir al mismo nivel que los empleados directos, sí. que eso son un tema administrativo. Vean pero bueno, realmente tengo que decir que nunca logré que haya un cambio en eso, por ahí mínimo, pero no un cambio significativo en ninguno de los clientes para los que trabajé. Al mismo tiempo, creo que tenemos que tener en cuenta que por ahí hay mucha gente que justamente esto es algo positivo. En mi caso personal no lo era, pero por ahí hay Claro, mucha gente que es positivo porque, bueno, uno tiene más definido su rol, digamos, puede tomárselo de otra manera y, bueno, no tienen por ahí que estar involucrado en cosas que, por más que sea, son una responsabilidad, son una carga. sí. Y entonces, bueno, como digo, o sea, creo que cada uno tiene que evaluar si eso es algo positivo o negativo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entiendo que eso con la compañía en la que estás hoy no es así, ¿o sí? No, 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 no es así. Bueno, en este caso, sí, más allá de las condiciones de contratación, que en este caso también inicialmente fueron por consultora, pero después, bueno, la compañía en este caso sí decidió contratarme directamente. Una vez que se terminó este periodo de consultora, no Sí, importan los detalles, pues la verdad que son sí, irrelevantes para esto, sí, sí, pero sí. bueno, sí. Pero bueno, ahí al querer contratarme directamente, ya me estaban contratando para un rol específico, que es el que tengo ahora, como dijiste al principio. Entonces, bueno,
La única diferencia en mi caso es que sí, estoy sentado en Buenos Aires, no estoy sentado en Estados Unidos, pero no hay otra. Y bueno, yo lo que intento es que el equipo que está con nosotros, bueno, fue gente que fuimos reclutando con el tiempo, la gran mayoría de Argentina, también como dijiste, que estén en la misma situación. Y creo que lo logramos, o sea, siempre hay cosas para mejorar, pero eso es algo que, bueno, lo logramos y bueno, al menos en mi caso es como la mejor de las situaciones, porque sigo con los beneficios que yo evalúo de un trabajo remoto y no tengo todas esas como contras o que por ahí descubrí con el tiempo con los otros clientes. Perfecto. Juan, algo que te quería preguntar que compartas de tu punto de vista y en tu experiencia. Vos hiciste toda tu carrera en un país como Nueva Zelanda, donde el idioma es el inglés, donde la cultura quizás también puede ser similar, dado que son países anglosajones, en el trato, en la forma de trabajo, en la forma de comunicarse. Si hay alguien que está buscando ese primer trabajo remoto, ya sea que tiene mucho expertise o poco expertise, o sea, básicamente si sos senior o si sos junior, ¿qué recomendaciones le daría, y quizás son distintas, para buscar ese primer trabajo remoto? Desde quizás hasta cómo encontrarlo, hasta cómo poder desempeñarse en el proceso de evaluación, el proceso de entrevistas que uno tiene, e incluso, y te voy recordando porque te estoy haciendo una pregunta con muchas preguntas en el Sí, medio. sí, claro, andame, después vamos una por una, pero dale. Ahora planteo todo el contexto y después Sí, vamos sí, una sí. por una. Pero básicamente, ya seas junior o seas senior, ¿cómo recomendarías a esa persona conseguir ese primer trabajo remoto? Para encontrarlo, para sortear todo el proceso de selección e incluso los primeros meses, el primer año de estar trabajando remoto para poder ser exitoso, porque Sí. hasta incluso he visto gente que ha empezado a trabajar de forma remota y no pudo ser exitoso y no pudo mantener el trabajo en el tiempo. Eh, entonces, sí, empecemos por ahí. Vamos ¿Qué por partes recomendación le así. darías para Dale, empezar a encontrar? El dale, primer paso es encontrar esa oportunidad que muchas veces la dale. gente dice es difícil de encontrar esas oportunidades. Bueno, yo en ese sentido volvería a lo que estamos conversando antes y usaría las plataformas de reclutamiento que, como nombramos antes, LinkedIn, sé que ahora se está usando también bastante Twitter para estas cosas. Quizás vos por ahí seas mejor que yo para ahora nombrar por ahí cuáles serían estos canales de acceso hoy en día. Yo hace Sí, sí. varios años que por ahí no estoy activamente buscando, entonces, pero bueno, digamos, sabemos de lo que estamos hablando. Y lo primero que nada es preparar un CV con buenos estándares y teniendo en cuenta que la persona que lo va a leer seguramente va a ser un reclutador que no solo no sea de la compañía, sino que sea de una consultora. Perdón, vuelvo, quise decir, no solo no sea técnico, sino que Claro. no sea de la compañía. Ok, ahí me corregí. Sino que sea de una consultora que está buscando una posición para tal compañía o tales compañías. Yo ahora, estando del otro lado, sé que es bastante complicado, y bueno, lo sabemos pues nosotros también trabajamos juntos en ese sentido, que quizá el punto más complicado de eso es desde el punto de vista nuestro técnico o desde el equipo del cliente, poder transmitirles a ustedes qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Para que los primeros filtros, procesos sean exitosos, ¿no? Porque sabemos que parte del éxito es que si ustedes nos presentan 3 candidatos, bueno, que los 3 candidatos tratemos de que sean más o menos lo que estamos buscando, ¿no? Después, obviamente, ahí hay muchas otras cosas, pero bueno, esos primeros filtros. Entonces, bueno, mi primera recomendación es esto, o sea, como que la presentación va a ser a través de un CV, y ese CV tiene que estar preparado de forma que sea. Ah, ¿podés tener algún ejemplo recién mencionaste que tenga ciertos estándares? ¿Qué es lo que vos esperarías ver en un currículum? Y no me refiero al formato, sino a cuando vos lees un currículum y estás contratando, por decir, un programador .NET, por decir, o el lenguaje de programación que sea. ¿Qué es lo que querés entender? ¿O qué es lo que esperás conocer de la persona a través de un currículum? Perfecto, yo si estamos reclutando una posición .NET, a mí lo que me gustaría ver en un currículum es de forma clara, es qué experiencia tiene esa persona con ese framework, con ese entorno.
Sí, o sea, me ha pasado de personas que, no sé, para darte un ejemplo, listan 5 o 6 posiciones anteriores y donde .NET es uno de 15 cosas que hicieron ahí adentro. Quizá .NET fue lo más importante, pero también usaron herramientas o cosas, incluso Jira, por ejemplo, o algo de DevOps, por ejemplo. Me es difícil entonces de ver eso. Si yo, candidato, estoy aplicando para una posición .NET, creo que focalizaría en mi currículum, describir, focalizar en eso, en qué ¿Podés experiencia. dar algunos ejemplos de como .NET, qué cosas vos quisieras ver que hicieron o que describan? Por más que después quizás hasta la persona no lo tenga, pero vos decís, bueno, listo, ya me queda claro que esta persona no lo tiene. ¿Cuáles son las cosas que querrías ver de que describan de su experiencia? Y por ejemplo, que me describan si estuvieron más focalizados a lo que es como web API o Ok, más focalizados a lo que es un backend más puro con, por ejemplo, Entity Framework y SQL o bueno, cualquier otra base de datos. Si su experiencia es más en construir aplicaciones de escritorio o aplicaciones web, digamos, o sea, al tener un framework tan grande que se puede hacer prácticamente todo, bueno, dentro de eso, qué uso se le dio concretamente en sus aplicaciones y bueno, y quizá un poco más en detalle a través de esos usos, por ahí con qué se tiene más experiencia, ¿eh? Porque tenés razón, eso es un .NET. Pero bueno, si yo en mi equipo, o sea, trabajamos con Entity Framework, bueno, pues quizá una persona que solo haya trabajado .NET muchísimo, pero solo trabajó con Web Forms, bueno, ahí ya hay una discrepancia. claro, Sí, entonces por ahí creo que lo vería de ese punto. Bueno, primero .NET, perfecto. Bueno, después qué tipo de aplicaciones o aplicación se desarrollaron y idealmente estos puntos más como globales dentro del framework de qué se usaron. Creo que eso sería para mí lo mejor para tener un primer pantallazo. ¿Sí? Porque como perfecto, te digo, o sea, si yo estoy buscando eso y veo que la persona, bueno, en todas sus aplicaciones, desarrollo de APIs, por ejemplo, con tales herramientas, si yo estoy buscando eso, bueno, ahí hay una coincidencia. Después vemos el resto, pero ahí ya hay una coincidencia. Esto no quiere decir que no me interese saber las otras cosas que hizo, porque creo que todo es global y por más que uno haya usado hasta otros lenguajes, todo por ahí sirve en cuanto a lo que es conceptos, en patrones, eso sí, pero creo que eso es secundario en cuanto a detalle, a esto otro que te decía. perfecto, perfecto. En el proceso habíamos hablado de, bueno, primero cómo encuentro la oportunidad, segundo es cómo me presento, que es a través de un currículum, un CV, cómo tienen que ser el estándar de la información que uno quiere incluir. Ahora pasamos a la parte de entrevista. Cuando la persona va a la entrevista y teniendo en cuenta que va a ser un trabajo remoto, que no voy a poder sentarme al lado de la persona para explicarle algo o que voy a llegar a la oficina y la persona va a estar ahí, ¿qué son las cosas que vos podés llegar a evaluar para una persona que va a trabajar de forma remota, que en este caso incluso hasta puede estar en Argentina, pero no está Sí, sí. trabajando al lado tuyo ni en la misma ciudad, que además también va a estar trabajando con parte del equipo que está en Estados Unidos? ¿Qué son las Bueno, cosas que tenés en cuenta para esto? por eso, mira, yo ahí primero que nada diría de nuevo lo que decíamos antes, o sea, pensar en la audiencia en ese momento, la primera audiencia seguramente sea un reclutador, alguien que nos contacte de una consultora, que no va a ser obviamente directamente del cliente y solo va a tener información qué le pasó al cliente, que en muchos casos puede no estar completamente clara, puede ser inexacta, incluso también muchas veces por ahí esa persona al no ser técnica no va por ahí a haber interpretado el 100% de qué quiso decir el cliente. Entonces ya tengamos en cuenta que ahí ya por ahí ya hay un tema de comunicación entre ellos que De nosotros teléfono tenemos. descompuesto. Ya hubo, claro, ya hubo posiblemente un teléfono descompuesto, entonces, bueno, nosotros tenemos que ver cómo lo manejamos a eso, porque en definitiva nos afecta a nosotros. Entonces, yo creo que, bueno, la primera cosa ahí que uno tiene que tener en cuenta es, primero, todo lo que es comunicación en sí, lo formal, o sea, puntualidad, presentación, digamos, bueno, su época, no sé cómo es ahora, por ahí iba de traje a las entrevistas, no sé si ahora van en Bermuda, pero en su momento íbamos de traje, bueno, por ahí una buena cámara, un buen sonido, estar presentado a horario, y saber cuál es la audiencia realmente, como te digo, o sea, no, me parece que por ahí no tiene mucho sentido que si me está entrevistando un reclutador
como un contacto inicial, yo le esté explicando el detalle de un problema lógico que solucioné en una base de datos. Sí, o sea, no es la audiencia en ese momento adecuada para eso. Entonces creo que ahí lo que es, digamos, reforzar, de nuevo, mi experiencia y qué puedo aportar yo a lo que el reclutador está buscando. Entonces está buscando a alguien .NET, bueno, le cuento, tengo 20 años de exposición con .NET, con este tipo de enfoque sobre eso, basado en web, estas versiones, por eso a veces es importante, bueno, trabajé con tal versiones, no me quedé en tal otra, y además de eso, bueno, sí tengo experiencia con otros, liderazgo, bueno, lo que uno tenga aparte. Pero creo que es eso, como reforzar por ahí ese resumen que uno hizo en el currículum y tener en cuenta que ya hubo este cortocircuito y que la persona que está del otro lado no es una persona técnica. Creo que eso por ahí es lo más importante para como para, bueno, pasar esa marca, ¿no? Porque en definitiva esa persona nos va a pasar o no con el cliente. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar ya por ahí algo más técnico, si es que nos entrevista una persona técnica. Perfecto, perfecto. Mencionaste un par de cosas que para mí, si no están, afectan un montón y si están, no cambia nada, como por decir un buen audio, una buena cámara, aparecer a la entrevista con cámara. Hay gente que a veces que no aparece con cámara, no porque no quiera, quizás se le rompió o no se preocupó por tener la cámara. Y de vuelta, ¿no? Quizás si uno está, acá es importante lo que vos decís, el tema de la audiencia. Quizás si estás hablando con el reclutador y el reclutador está en Latinoamérica, no va a ser tan grave que la persona te pida que prendas la cámara o que para la entrevista con la empresa de Estados Unidos te asegures de tener una buena luz, una buena conexión. Ahora, cuando uno de vuelta cambia la audiencia y va directamente a la empresa en los Estados Unidos, ahí sí el no tener una buena cámara, un buen audio puede Claro, generar una disrupción muy grande porque imagínate, yo estoy a miles de kilómetros de distancia y no te puedo ver bien, no te puedo escuchar bien y es la primera vez que te conozco y ¿sabes qué? No quiero ni meterme en este baile totalmente, de que después te totalmente. contrato y no sé si eso va a ser lo que va a pasar en el día a día. Entonces creo que Sí, eso que vos además decís, yo creo que esto aplica para cualquier tipo de entrevista, no solo para, sí, bueno, tener en totalmente. cuenta esto, nosotros tenemos, vamos a decir, media hora para vendernos a una persona que nos tiene que filtrar entre otras 20. Sí, ¿por qué es eso? O sea, no tenemos 5 días para demostrar, no tenemos que en esa media hora poder. Bueno, y me parece que estas cosas, que por más que no, en algún caso por ahí no importen tanto, o de última por ahí a la persona no le importarían tanto, son adicionales que de última nos dan una ventaja, ¿viste? Nos dan un Sí, adicional que es prácticamente gratis, porque realmente, o sea, creo que todos trabajamos si estamos trabajando en tecnología, tenemos acceso a una cámara y a un lugar para estar. Siempre hay casos, obviamente, que bueno, por la razón que sea, pero nosotros hemos entrevistado gente con todo esto que digo, pero también hemos entrevistado gente que por ahí medio se había olvidado que justo era la entrevista y está con un auricular, eso en el colectivo. Bueno, claro. quizá técnicamente es mejor que los otros que venían antes, pero ya bajaste Sí, puntos. Y bueno, al sí, sí, momento sí. de agarrar 5 de 20, quizás quedaste afuera por eso. Y hay una cuestión que también es importante entender la audiencia y entender el marco de donde uno está parado. La entrevista, de alguna forma, lo que uno quiere dar en cuanto uno tiene que venderse es confianza. Es que si voy a Claro, contratar a alguien que va a trabajar de forma remota, exacto. yo me quiero asegurar que esa persona va a poder hacer el trabajo, no solo desde lo técnico, sino desde la infraestructura que esa persona tiene que tener. Entonces, si la persona de repente toma una entrevista desde el colectivo, ¿y qué es confianza, seguridad me da a mí que esa persona después va a poder estar trabajando en Claro, un lugar que le permita hacer el trabajo que tiene que hacer? Entonces, creo que totalmente. eso que decís de la audiencia, del marco de entender dónde uno está, es importante. Y mencionaste algo que, y con esto pasamos en todo caso al Te próximo agrego tópico, menos más que... una Sí, cosita sobre esto, o sea, sí, sí, antes de sí. pasar al otro, que hay otra cosa también, que es que si bien la presencialidad no asegura productividad, uno puede ir a la oficina y estar ahí Sí, sentado, sí, pero para bien o para mal, hay algo implícito que si uno fue a la oficina, bueno, por lo menos está ahí y se supone que está trabajando. Ahora, sí, o por lo como, menos lo como puedo ver. lo puedo ver, claro, por lo menos puedo ver, no sé, le estaré mirando la pantalla. Pero si no, o sea, justamente como vos dijiste antes, no nos conocen, no nos comunicamos bien, y ya ahí esta cosa de confianza, bueno, pero esta persona se va a conectar. Bueno,
realmente es como que nos baja muchísimos puntos en ese momento y por ahí, nada, como candidatos técnicamente somos buenísimos. Pero, Totalmente, bueno, pero perdón, ibas a totalmente. decir algo, o sea, ibas a agregar algo No, no, antes de no, pasar a totalmente, eso me parece clave. No, y lo que iba a decir también acá, unas cuestiones de diferencia cultural, y que donde más se va a ver también. esto es en proceso de entrevista, porque como vos dijiste, después cuando uno ya empieza a trabajar, tiene tiempo para acomodarse, para mostrar. Ahora en el proceso de entrevistas, sos uno dentro de 20 y todo te puede dejar afuera. Entonces, una cuestión cultural que a mí incluso me pasa con mi equipo a veces, que yo ya llevo muchos años trabajando en el exterior y para mí el tema de la puntualidad es en horario. Si la entrevista es a Claro, las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde, no a las 3:04. Y total. culturalmente, en Latinoamérica, 3:04 quizás es, no llegué tarde, estoy en horario, son 4 minutos. Entonces, estas cuestiones culturales de qué es en horario y qué no es en horario, cuando uno está buscando esta oportunidad de trabajo remoto, es importante. O el hecho de cambiar la reunión a último minuto. Que claro, Todas estas cuestiones culturales hacen a la gran diferencia. Obviamente, a todos nos puede pasar algo, pero es importante entender que estamos a miles de kilómetros de distancia y todas estas pequeñas cosas es lo que genera desconfianza a la hora de después si va a tener que trabajar con vos. totalmente. Sí, sí, totalmente. Juan, contame, con respecto a después a personas que están, mucha de la gente que nos mira es gente que hizo un cambio de carrera o que recién están en sus primeros trabajos y obviamente quieren esta oportunidad de trabajar para el exterior porque te expone a otro idioma, te expone a otras culturas, te expone a otro tipo de proyectos quizás y además te expone a un mejor ingreso. ¿Qué le recomendás a esta gente que está más en sus comienzos de su carrera a la hora de buscar trabajo remoto? Bueno, mira, te soy sincero, o sea, en todo esto que dijimos creo que aplica para cualquier tipo de... Sí, Sí, o sea, esto definitivamente. aclarémoslo porque si no, no habría ahí una diferencia. Eh, para una persona por ahí que está más en sus comienzos, bueno, quizás dos cosas. Obviamente el tema del idioma. Sí, eso es clave. Ojo, por ahí me estás hablando de alguien que era profesor de inglés antes. Bueno, está bien en ese caso. Pero se entiende a lo que voy. O sea, Sí, 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 como, sí. como eso es algo clave porque vamos a estar cambiando totalmente la forma de comunicarnos. ¿Sí? O sea, no va a haber más toda esta cosa interpersonal donde hay muchas cosas que se resuelven no solo por el lenguaje o se resuelven por gestos, por actitudes, por un montón de otras cosas que ya no van a existir. Entonces nuestro lenguaje tiene que ser no solo bien técnicamente, tenemos que poder comunicarnos en inglés. Tengamos en cuenta que muchas entrevistas con estos primeros recruiters, por más que sean argentinos o argentinas, son en inglés también. Ese es otro Sí. primer filtro que a veces la gente no sabe, que espera que si vos me estás entrevistando a mí, lo vamos a hacer en español. No, muy probablemente vos lo hagas en inglés también porque parte de tu trabajo es filtrarme Bueno, por y nivel. algo que voy a aclarar acá, pero que veo mucho, es que la gente está buscando un trabajo remoto en el exterior y quizás la gente que no lo ha hecho antes, porque es la primera vez que lo hace por estar comenzando en su carrera, te manda el currículum en castellano. Bueno, sí, total, lo mismo, claro. Bueno, ahí está. Currículum tiene que ser en el idioma. Estamos aplicando para Alemania. Bueno, currículum, salvo que la empresa alemana se entienda lo que vamos. ¿Sí? Sí, 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 sí. No esperemos que un de Estados Unidos tome un currículum en español. Así que bueno, eso sería una de las cosas. Y después la otra cosa, yo, en mi experiencia en todas situaciones, no solo remota, sino en general, creo que es muy rápido, uno muy rápido se da cuenta cuando el que, digamos, te dijo una cosa en la entrevista después no era cierto. Entonces, para una persona que está empezando, yo lo que diría es sinceridad. No inventemos que hicimos, no sé, 20 cosas que no hicimos o que tenemos toda la experiencia en tal otra cosa. Puede salir bien una vez. Bueno, sí, puede salir bien una vez. Creo que el mundo también del recruiting no es tan grande como, no sé si está tan bueno eso, más allá de lo moral, sí, o sea, Sí, uno sí, se sí. puede ir quemando, pero la cuestión es que cuando empezás, el 99% de los casos eso salta muy, muy rápido. Entonces, por ahí focalizar en digamos, no quiero decir positivo, porque suena como que el otro es negativo o no tener experiencia. Cada uno tiene experiencia en lo que tienen, pero sí digamos, en qué es lo que me está llevando a este cambio. Y ahí puede haber cosas positivas de que el cliente puede decir, mira, esta persona estaba, no sé, por ejemplo, estaba
haciendo, se dedicaban más a producto, a ventas, ¿sí? De cualquier otra cosa. Y se está, no sé, ahora se está metiendo al mundo de tecnología en testing. Bueno, una persona por ahí con experiencia en ventas y producto, por ahí va a tener muy buena comunicación, va a saber explicar, va a por ahí tener una mentalidad de usuario, ¿no? Por ahí decir, bueno, a ver, y todo eso son cosas que, dependiendo del caso, creo que hay que tener en cuenta para saber qué de esas puedo enfatizar en esa primera o segunda entrevista, incluso si querés en el CV, si querés, como para que, bueno, como digo, o sea, sí, digamos, no mentir en el seniority, en la experiencia, Sí, sí, no, sí. no tratar de ahí de hacer un twist, sino que focalizar en las otras cosas de lo que... creo que esto ya lo hablamos en otros videos Sí, nuestros, pero yo originalmente, o sea, mi título universitario es profesor de educación física, o sea, nada que ver. sí, sí, Sin sí, sí, embargo, eso me totalmente. sirvió para manejo de grupos. Tal Entonces, cual, bueno, tal cual. Juan, y si viene un sobrino tuyo, ponele, ¿no? O un hijo de un amigo que tiene 20 años, lleva un año trabajando en desarrollo de software o lo que sea, en verdad, esto sí, aplica a cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿qué le recomendarías vos? ¿Salir a buscar trabajo remoto de forma directa y trabajar solo desde tu casa? ¿O no, pásate un par de años quizás trabajando sí, localmente donde estás y anda a la oficina y bien, rodeate de gente y habla con gente para después, en todo caso, pegar el salto de buscar el trabajo remoto? sí. Obviamente que va a depender para cada persona independientemente de qué es lo que busca, cómo es la persona y un montón de cosas. Pero a priori, ¿qué es lo que vos le recomendarías a alguien? ¿No? Sí, Porque, por eso, a de priori vuelta, y sin generalizando, digamos, sí, por eso lo sí, estamos haciendo. Sí, yo recomendaría pasar algunos años de training, digamos, de trainee, pongámoslo así, y tratar de meterte en algún lugar donde tengan buenos procesos, donde puedas tener buenos mentores, donde por ahí te expongas a diferentes tecnologías, a diferentes productos y deja por ahí un poco de lado o más secundario por ahí, bueno, sí, el tema económico o el tema de las comodidades remotas de estar en mi casa, que están buenísimas, pero si yo esa otra experiencia, si no, yo no veo que haya forma de adquirirla si entras directamente remoto y me parece muy importante para después poder manejarse mejor. sí. Así que bueno, sí, yo sí, sí, Yo, recomendaría yo, eso. yo estoy de acuerdo porque uno va a poder aprender mucho más, como todo, ¿no? Una de las mejores formas de cambiar en algo o mejorar en algo es rodearte de otras personas que sean mejor en ese algo que uno Total, hace. Y cuando vos estás en el mismo oficina, en el mismo lugar, escuchás cosas que pasan al lado tuyo, cuando si hay dos personas hablando por Slack en otro canal, to- no vas a no, escuchar esas claro, personas total, hablando de lo que están hablando. Entonces yo creo que coincido con lo que vos decís y no sabía cuál iba a ser tu respuesta, pero por eso te lo preguntaba, porque hay sí, muchas veces total, que justamente, ¿no? Con lo que vos decís, con el entusiasmo de las comodidades del trabajo remoto o la posibilidad de tener un mejor ingreso, nos estamos olvidando que cuando estamos empezando nuestra carrera es mejor todavía poder aprender de otros. Siempre es mejor poder aprender de otros, pero al principio de la carrera uno va a poder absorber mucho más. Entonces, quizás es mejor hacer un esfuerzo inicial para después poder lograrlo. Obviamente después habrá gente que vive en algún lugar donde no tiene acceso a esa oportunidad porque, no sé, vive en San Rafael, por decir, Mendoza, donde no tenés muchas empresas de tecnología claro, claro, sí, y sí, el obvio. trabajo remoto sí te lo permite lograr, ¿no? Pero si uno puede, quizás es tener Sí, o ese... uno decide especializarse, entrar en algo muy, muy específico que por ahí es una tecnología que está bien, por más que esté en una ciudad donde haya industria IT, ni siquiera. Entonces, bueno, está bien, por supuesto que siempre hay casos. Yo lo tomaría, ¿sabes qué? Sentido como una residencia, ¿viste? Los médicos, bueno, es una residencia que horas larguísimas, pero bueno, el aprendizaje, lo que vos dijiste, el entorno que te hace escuchar que qué está pasando ahí, cómo se resuelven cosas en tu entorno, no lo tenés en remoto, porque yo estoy acá con mi compu y veo Slack, no tengo idea que estaban hablando los que no están en mis canales. Así Sí. que, bueno, total, no, eso sí, eso en serio, 100% lo recomiendo. Sí, creo que tal cual, ¿no? A veces cuando uno está empezando en su carrera, uno se olvida de que tenemos que invertir en nuestro desarrollo, en nuestro Exacto. aprendizaje, y hay veces que es más incómodo el aprendizaje en tener que tomarse el colectivo, ir a la oficina y cumplir un horario Horario, sí, sí.
pero que nos va a servir mucho, como vos dijiste, una residencia para un médico. Perfecto. Entonces, como decíamos antes, ¿no? La primera entrevista, supongamos que pasamos el filtro de la consultora, nos presentamos ya con el cliente. Todo lo que dijimos antes sigue aplicando, sí, incluso más, como dijiste vos, en la presentación, ya ahora estamos hablando con alguien con otra cultura, otro idioma. Y yo creo que ahí muchas cosas siguen aplicando. O sea, la audiencia que estamos hablando con el manager, con el HR manager, o con nuestro team lead, quién va a ser nuestro team lead. Entonces, con eso tener mucha consideración y ver, bueno, entonces, qué tipo de mensaje damos. O sea, si es el HR manager, va a ser por ahí un mensaje más parecido al que tuvimos con el recruiter, ¿sí? Donde igualmente tenemos que por ahí muy focalizarnos más en el idioma, en por ahí saber cosas de la compañía de antes. A mí incluso me pasa de haber estado en entrevistas cuando la típica pregunta es, bueno, ¿qué sabes de la compañía? Bueno, no, nada. Claro. Bueno, pero le preguntaste, no, tampoco. Y bueno, me parece algo Sí. interesante que aunque sea la persona, mira, no conozco tal compañía, al recruiter inicial, ¿no me podés contar un poco qué hacen y de dónde son? Bueno, sí, entonces ya eso significa, por lo menos me interesé en preguntar y quizá esta conversación que tengo con el HR manager sea un poco más rica y no tan fuera de contexto, ¿sí? Entonces, bueno, eso como en esta segunda parte. Y ahí hacer sí, ya por ahí un poco más estas preguntas de cómo es, qué esperan directamente en cuanto a tu interacción, ¿sí? Esperamos en tema horarios, en tema comunicaciones, algo que no muchas veces se habla, generalmente se termina hablando después y es a veces para problemas, es formas de Sí. pago, cómo, Sí. dónde. Sí, pues esa siempre la dejamos para lo último, ¿viste? Cuando ya hay que mandar el invoice, bueno, no, cómo, dónde, todo eso, creo que ahí, si bien podemos hablarlo en lo primero, ya ahora estamos hablando con las personas que lo saben exactamente, porque el HR manager seguramente que es el que si no lo sabe lo va a poder averiguar directo con el accounting manager. Pero bueno, todo Totalmente. esto creo que tenemos, Esto es que estás diciendo es importantísimo y de hecho es muy interesante que lo mencionás porque a nosotros nos ha pasado que algunas personas hacen todo el proceso y llegan al final del proceso donde realmente se sientan a evaluar qué significa cobrar desde el exterior, claro, desde lo que puede llegar a ser un tema impositivo, desde lo que puede llegar a ser un tema administrativo. Y cuando llegue ese momento se dan cuenta de que no es lo que quieren e incluso pensando solo en ellos, el tiempo que invirtieron en el proceso, para total, después ellos mismos darse cuenta que por alguna razón no les cierra cobrar desde el extranjero. Entonces, total. justamente no solo para después poder trabajarlo con la empresa, es para asegurarte que vos querés esto. ¿Sí? Creo que muchas veces me ha pasado eso de, bueno, no, sí, porque trabajaba en otro lugar que hacía de esta forma, o alguien que trabajaba en esto me dice que hace esto. No, no, está bien. Pero vos ahora estás hablando de un lugar nuevo que tendrá su propio sistema, sus propias limitaciones en cuanto a dónde pueden transferir, cómo pueden transferir, cuándo. Entonces, no asumamos nada y todo eso me parece que es crítico, sí, como decís, además por lo que estás diciendo vos. Todo eso tenemos que resolverlo en esas entrevistas. Así que, bueno, como que eso quizás sería esta segunda vuelta. Y bueno, también creo que algo que lo que es obvio en cuanto a, bueno, cómo sigue el proceso interno, o sea, con cuántas personas voy a hablar, bueno, todo también esta cuestión, pero creo que eso lo haríamos, no sé, en cualquier proceso, por más que sea Sí, presencial, así que bueno, igualmente creo que la mayoría de la gente no se lo plantea, no se lo pregunta y muchas veces de vuelta en los vivos que hago, en conversaciones uno a uno que tengo, la gente me pregunta, me dice, estoy en esta situación, ¿qué hago? ¿Les claro, pregunto, no les pregunto? Cómo me manejo? Y la realidad es que vos tenés muchos años trabajando en esto y has pasado por muchos procesos y generaste la experiencia, pero hay un montón de gente que no ha generado esa claro, experiencia, que de repente se preguntan y yo, ¿y esto cómo lo manejo? Y la realidad es que en ningún lado te enseñan todo esto que no, pasa. no, Y que es parte de la razón por la cual a mí me interesa mucho hacer este claro, contenido, ¿no? Que la gente pueda
sobrellevar este proceso que es uno de los procesos desde el punto de vista psicológico más estresante para un ser humano, ¿no? El hecho de cambiar de trabajo entra en el ranking de proceso de estrés Sí, sí. bastante grande. Yo de por sí lo he naturalizado mucho porque es lo que veo todo el tiempo, pero para mucha gente es cambiar de trabajo, es un proceso en decir, me estoy yendo a un lugar que en teoría va a ser mejor. Claro, Y ni hablar exacto. cuando, y En ni hablar teoría. cuando encima estás hablando de que vas a trabajar por una empresa que está en Sí. otro país, que quizás nunca le vas a dar la cara en persona, y cómo va a ser el tema de la transferencia de dinero y todo lo Bueno, que puede llegar a dar en el medio. mirá, yo te comentaría dos cosas con eso. Creo que para la persona que está en esta segunda etapa ya, de que estamos hablando de entrevistas, tengamos en cuenta dos cosas. Ya uno pasó una primera etapa, con lo cual, en teoría, el recruiter inicial es nuestro aliado, ¿sí? Porque ya nos pasó y está también en su interés que nosotros quedemos. Nosotros o alguien más, pero a que alguno quede Sí, de los que presento. Entonces, bueno, creo que esa es una buena fuente para evacuar dudas. ¿Sí? Si no estamos seguros cómo, cuándo, qué cosa preguntar al cliente, bueno, contactemos a la persona que nos contactó inicialmente a ver qué le parece, por ahí ellos lo saben, y ellos como digo, o sea, más allá del trato personal, ¿no? Que uno debería hacerlo bien, está en su interés que el proceso sea exitoso. Entonces creo que nos va a ayudar en eso. Así que bueno, y si eso no sirve, por alguna cosa no sirve, creo que diría siempre comunicar de más y no de menos. Preferible mandar 100%. uno, dos, tres mail más y no uno de menos. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Cuál sería el próximo paso que ves importante para todo este proceso del trabajo remoto? Em, bueno, y ahí ya creo, y esto por ahí te nombro alguno, por ahí dos o tres cositas, porque podríamos estar haciendo Sí, horas, ¿no? Por supuesto, pero digamos, uno ya empezó, ya nos presentaron, nos estamos conectando en el horario que quedamos que nos íbamos a conectar, conectar. tenemos nuestro entorno configurado, digamos, estamos presentes, si no estamos 2 meses después que todavía no instalamos Slack, y yo diría, focalizar a ver cuáles son los métodos de comunicación que tiene este equipo. Vamos a decir que generalmente es Slack o similares, no importa, Slack, Teams, Sí, pero algún método de video y y chat mensajería. de mensajería para el equipo. Bueno, yo ahí un poco se toca con lo anterior, pero bueno, ahí de nuevo, lenguaje adecuado para la audiencia. Por ejemplo, un ejemplo, estamos en una daily, ¿sí? Y donde están los gente de producto, bueno, hablar, no sé, 10, 15 minutos de cómo solucioné un problema de un log en una base de datos que puse esto, el otro, no, no es la audiencia. De nuevo, el objetivo de una daily es, bueno, me estoy haciendo esto, necesito que me ayuden con esto, estoy bloqueado acá, listo. Son 30 segundos, un minuto. Este es un ejemplo, sí, pero creo que lo importante de eso es, de nuevo, audiencia. O sea, cuando estemos hablando así, la gente del otro lado no nos conoce, con suerte nos vio la cara pues nos entrevistó, pero capaz que no. Entonces, no, nosotros no sabemos quiénes son ellos y, y viceversa. Entonces, de nuestro lado, identificar a quién le estamos hablando y hablar en ese lenguaje. Eso creo que te da mucho como mucha ventaja en cuanto a después en cómo fluyen las relaciones, porque cuando estás hablando el mismo idioma, obviamente para la otra persona va a ser más fácil hablar con vos. ¿Sí? Si yo estoy hablando con vos por Slack y siempre te hablo de, como te digo, de lógica, de base de datos, y vos no me vas a venir a preguntar de vuelta, porque le vas a preguntar al otro y te va a decir por qué no anda la base de datos, o por qué el Sí, producto está lento. Bueno, sí, después entonces, bueno, como que eso es algo para mí principal para tener en cuenta desde el principio para ir ajustando, ¿sí? Después la otra, y por esto sí más relacionado con lo que mencionaste antes de cómo sería para alguien que recién empieza, va para todos, pero por ahí más para alguien que recién empieza, no tomar al pie de la letra lo que te puede decir un senior o un lead, así, pero ¿por qué? De nuevo, en un entorno remoto, nosotros, si fuera presencial, nosotros vamos, nos acercamos al escritorio del lead y sabemos que el tipo no está hablando con nadie, quizá te puedo interrumpir, hablan, bueno, y me senté, vimos algo. Cuando nosotros le preguntamos algo, no sé, tengo un problema acá, ¿qué harías acá para solucionar este pedazo de este código?
nosotros por ahí el día está con 10 conversaciones al mismo tiempo por Slack. Entonces, no es el span de atención que pudo tener para ver tu problema fueron 30 segundos. Pero como la persona por ahí ya tiene este seniority, te puede en esos 30 segundos orientar. Y por ahí te copió un pedazo de pseudocódigo, bueno, anda por este lado. Yo he visto muchas veces que ese pseudocódigo es el que después está en el pull request. No, no. En lo que te está en general dando, a veces no, a veces funciona, sí, pero digo, en Sí, sí, general sí, sí. asumamos que lo que nos están pasando no es listo, hace esto. Es, ok, bueno, gracias, lo probás, te fijas bien que anda, ves de darle una vuelta y recién ahí, o sea, no tomarlo, pero fundamentalmente por esto, ¿eh? Porque no sabemos cuáles son las otras 10 cosas que está haciendo esa persona en ese mismo momento. Sí, y creo que agregando a lo que vos estás diciendo, es verdad lo que vos decís, ¿no? Que si vos ves que la otra persona está en su escritorio y no está hablando con nadie y que quizás tiene tiempo y hasta podés ver la forma en cómo se está sentando la persona, podés ver si está estresado, si no está estresado, si va a Exacto, tener sí, sí, tiempo, si no va a tener tiempo. Ahora, cuando la otra persona está en Slack, todo eso no lo podés ver, además de que no sabés con cuánta gente esté hablando. Pero independientemente a no tomar las cosas literal, en base a cómo hacerlo, creo que también es parte de uno que tiene que decir, bueno, a ver, me dieron esta posible solución. Yo, que soy el que sé que tiene el problema, es cómo esto se interpreta a esto que yo estoy queriendo claro, solucionar exactamente, y sí, decir, no, pará, quizás me malinterpretaste o yo me expliqué mal y realmente tratar de resolver el problema siendo parte de la solución y no simplemente pidiendo una solución para que yo exacto. copio, pego y listo, y si no funciona no me importa, pues mi jefe me dijo que pruebe con esto. Si no Claro, es claro, y fue por el problema de él, pues involucrarte, me lo pasó. No, no, claro, exacto, la respuesta en defensa sería, y pero vos me pasaste este código. Y el otro lado sería, no, yo no te pasé el código para que lo copies y lo pegues, yo te pasé una guía de por dónde podés llegar a llevarlo. exacto. Entonces, de vuelta, ¿no? Cuando uno está recién empezando, creo que es importante en querer involucrarse en lo que uno está tratando de resolver y no simplemente tomar esa actitud de, ah, bueno, me pasaron esto, yo lo hago, no pienso. Sino decir, no, trata de pensar y trata de entender por qué esa solución puede ser la mejor y si crees que no la es, de vuelta, ¿no? Sí, sí, claro, Levantar la mano y sí, decir, mirá, me parece que por acá no va porque lo que yo en verdad estoy tratando de resolver es esto. claro. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, va por ahí y bueno, es algo que veo mucho. Y bueno, creo que sí es algo clave, porque de nuevo volvemos a lo mismo. O sea, en definitiva, la otra persona no nos conoce, somos un random que apareció con un nombre extraño de repente en Slack y necesitamos que esa persona realmente se ubique en cómo podemos contribuir nosotros, quiénes somos. Y si nuestra contribución es pedirle cosas solamente y copiar y pegar lo que te mandó, bueno, automáticamente bajaste en consideración y no va bien la cosa. Exactamente, que eso después es el ciclo de la carrera profesional de uno, que si después uno va a buscar trabajo y te piden ejemplos y vos das ejemplos donde en verdad no te involucraste y no pudiste contribuir y demás, empezás a armar un ciclo vicioso de una carrera Exacto, profesional que pueden ser exacto. muchos años trabajando, pero que no son años fructíferos porque en verdad no estuviste involucrado en los trabajos ni en tu carrera. Exacto. Y mira, ahora que decís eso, te agrego una más, como ya cerramos con 3 puntos de esto, porque si no, como digo, podemos estar horas, que lo que dijiste de cómo involucrarse y bueno, cómo uno no pudo o sí pudo involucrarse o comprometerse, un poco volviendo un poco a lo que hablamos más al principio en cuanto a lo del second class o como esta diferencia, creo que es muy importante como tomarle la temperatura a eso y ver cómo funciona la empresa, pues si bien dije esto, que esa fue mi experiencia y por lo que sé es lo que pasa en general, no es necesariamente así. Y también dentro de eso hay niveles, sí, hay grises. Entonces creo que es Sí. muy importante como tratar de detectar cómo funciona eso. Y bueno, por un lado, para hacer setting our own expectations, ¿no? Decir, bueno, no, ok, esto es lo que yo voy a poder hacer acá, definitivamente me sirve o no, se adapta o no se adapta, y también, bueno, en nuestras contribuciones saber qué es lo que va a servir más o lo que directamente no va a ser, va a ser superfluo porque no vamos a tener lugar para tal cosa. Por más que nosotros pensemos que es la mejor idea, que sería lo mejor para la empresa, bueno, sí, está bien, pero no, ahí no, lamentablemente. Entonces, bueno, por Sí. eso creo que es importante también ir de entrada ya midiendo eso.
Pero bueno, lo dejo Perfecto. acá en 3 puntos, pues sí, sí.